Y vamos con una experta para que nos explique qué es lo que podría ocurrir. Hacemos contacto vía Zoom con nuestra querida colaboradora Brenda Estefan. ¿Cómo estás, Brenda? Buen día. Querida Adela, muy buenos días, siempre un gusto estar contigo. Igualmente, Brenda, pues se ve, se antoja complejo, muy complicado, ¿no? Así es, esta decisión que toma el gobierno de Biden de permitir a Ucrania utilizar los misiles de largo alcance en territorio ruso viene después de que Volodymyr Zelensky lo solicitara por meses, yo diría más de un año, pero el gobierno estadounidense había sido cauteloso, pues consideraba que Moscú podría reaccionar tomando a Estados Unidos como un país cobeligerante. Finalmente, esta cautela desaparece. Este domingo, la decisión de la Casa Blanca es dar luz verde al ejército ucraniano para el uso de estos misiles en suelo ruso. Y bueno, de inmediato vimos los primeros ataques con 6 misiles y la reacción del Kremlin que no se hizo esperar. Nos sorprende que haya amenazado una vez más Vladimir Putin con el uso del arma nuclear. No es la primera vez que lo hace en esta guerra, pero el hecho de que haya modificado la doctrina nuclear para incluir que si el territorio ruso es atacado por un arma de algún país que cuente con el arma nuclear, ellos pueden reaccionar con algún ataque nuclear también, pues desde luego pone al mundo en una situación complicada y vemos cómo los países nórdicos como Noruega, como Suecia, publican para su población civil manuales de cómo actuar en caso de guerra. Esto ya se venía trabajando, pero el hecho de que se publiquen en este mismo timing, pues nos habla de lo delicado del momento y no podemos olvidar el hecho de que el ejército ruso ha sumado a 10,000 soldados de Corea del Norte para pelear al lado de su ejército en contra de Ucrania, particularmente en la región de Kursk, que está en la cual hoy el ejército ucraniano ha logrado un pequeño avance de 1.200 kilómetros cuadrados. Realmente no es mucho en un país de 17 millones de kilómetros cuadrados que es Rusia, pero desde luego le permitiría a Volodymyr Zelensky de llegar a una mesa de negociación forzada por Donald Trump, pues tener monedas de cambio. Y me parece que el mensaje de Biden es Pyongyang, es decir, Corea del Norte, ya no puede seguir enviando soldados porque va a haber una respuesta de Estados Unidos y Volodymyr Zelensky tiene que fortalecer su posición táctica para poder negociar si Donald Trump así lo forza a hacerlo. Y creo que finalmente Biden, que le quedan 2 escasos meses en la Casa Blanca, quiere dejar una huella adicional en este conflicto, Adela. Justo eso te quiero preguntar. Por supuesto, pues está a 2 meses de dejar la Casa Blanca, la presidencia de Estados Unidos. Me parece, y tú lo sabes bien, que Donald Trump ya está tomando decisiones, ¿no? ¿Esto lo hace sin consenso de Donald Trump, Joe Biden, crees? Pues difícil saber si Donald Trump tenía conocimiento. La reacción de Donald Trump fue como si no lo tuviera, diciéndose extrañado por la decisión y en desacuerdo con ella. Pero es imposible saber si finalmente hubo ahí una decisión, digamos, en donde estratégicamente Estados Unidos dijo, Putin no va a reaccionar porque sabe que cuando llegue Trump a la Casa Blanca habrá una posición totalmente diferente Distinto. respecto a Ucrania. Entonces es un buen momento para darle una pequeña ventaja estratégica a Ucrania, la última, antes de que se llegue a la mesa. Eso quizás, ¿no? En los libros de historia, años adelante podremos saber si se Sí. supo. Por lo pronto, oficialmente, Donald Trump se dijo sorprendido por la decisión. Y lo cierto es que Donald Trump Jr., su hijo, su cuenta de Instagram, hace unos días puso una imagen de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que le caían dólares enfrente y tenía abajo la leyenda, tu cara cuando sabes que la mesada se te terminará en 38 días. Como diciendo, vamos a cerrar la llave. Donald Trump no lo ha dicho abiertamente, pero sí ha señalado que esta guerra se terminaría en 24 horas, incluso antes de que él tomara posesión, como dando a entender que llevaría a las dos partes a un acuerdo y que Estados Unidos no iba a seguir dedicando recursos a este, que desde la visión de Trump no es un tema prioritario de política exterior estadounidense, para poder concentrarlos en aquellos temas que le interesan más, particularmente la rivalidad con China.
Ahora, esto significa pues, una escalada en el conflicto, sin duda, ¿no? Ahora, bueno, efectivamente, Ucrania sí ataca a Rusia con misiles estadounidenses. La respuesta de Putin es firmar un decreto para poder usar armas nucleares y es, sin duda, una escalada en el conflicto. Pero supongo que, pues, serán cautos, ¿no? Estamos hablando de una posible guerra nuclear. Sí, sí, sí. Hay varias cosas que pueden hacer que pesen en la decisión de Putin. Desde luego el tema de la pronta llegada de De Donald Trump a Trump. la Casa Blanca, pero hay otro más. China es el gran aliado de Rusia en términos económicos. Ante las sanciones que llegaron de Occidente por la guerra en Ucrania, China se convirtió en el gran mercado de los hidrocarburos rusos. Y Pekín ha dicho reiteradamente que está en contra del uso de un arma nuclear, aun si es táctica, dentro de esta guerra. Y se lo ha dicho abiertamente a Moscú. Siendo su principal aliado, desde luego que puede representar un freno. A China no le conviene que este conflicto escale, que haya armas nucleares, porque desde luego China, que está en un momento económico complicado, de lento crecimiento, pues requiere de cierta estabilidad para que su comercio global siga fluyendo y pueda recuperarse. Entonces no le conviene que esto escale y seguramente estará también ejerciendo presión sobre Moscú, habida cuenta de que Moscú necesita del apoyo de China de manera económica para continuar pues en esta guerra y en general ha perdido independencia respecto a China. Antes del inicio de la guerra, Rusia pues no necesariamente estaba vasalizada diplomáticamente a China, hoy lo está en virtud pues de esta pues liana que le tendió Pekín para que pudiera salir a flote la economía rusa. Entonces creo que ese es otro elemento que está sobre la mesa, pero no hay duda que estamos en un momento muy volátil del mundo, de enormes cambios geopolíticos. En la noche del lunes al martes se rompieron dos cables de fibra óptica submarinos, uno que conecta Finlandia con Alemania, otro que conecta Suecia con Lituania. Se trata pues de un sabotaje, evidentemente, no se sabe quién es el responsable, pero el temor crece en Europa, vemos las voces de los líderes europeos multiplicarse en su visión de apoyo a Kiev, pues a unas semanas ya de este cambio en la Casa Blanca, es que desde luego tendrá un impacto en el futuro del conflicto y desde luego en el futuro de Europa. Sin duda. Ahora, justo de eso te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión de la postura y la reacción de las potencias europeas en este conflicto? No te pude escuchar bien. Te preguntaba que cuál es tu opinión de la postura que han adoptado las potencias europeas en este conflicto, ¿no? Y de pues ahora. es comprensible, es decir, Europa sabe que Donald Trump tiene la visión de dejar el tema de Ucrania de lado en sus prioridades y de que sean los países europeos los que se encarguen de invertir dinero en la seguridad del continente. Entonces, claro que es un tema que preocupa a las capitales y lo que están haciendo es cerrar filas. Vimos ayer al encargado de la política exterior europea decir que no es momento de divisiones, que hay que estar todos unidos. Y bueno, desde luego los países del flanco este de Europa, particularmente Polonia y los bálticos, se sienten amenazados. El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo respecto a la decisión de Biden de permitir a Ucrania utilizar los misiles de largo alcance en territorio ruso, que era una decisión adecuada porque le hablaba a Putin en un idioma que el mandatario ruso sí entiende. Es decir, a pesar de que hay visiones disímiles entre las diferentes capitales de los 27 países miembros, parece que ante lo álgido del momento están cerrando filas en torno a Kiev y saben que esto que Donald Tusk, el primer ministro polaco, ha llamado la subcontratación geopolítica a Estados Unidos se ha terminado. Están conscientes de que esta idea de que Estados Unidos los protege en la retaguardia, pues tiene que ser dejada a un lado y tienen ellos que hacerse cargo de su propia seguridad en virtud del cambio de visión de política exterior en la Casa Blanca. Ahora, vamos a hablar ahora de Estados Unidos y de la Casa Blanca. Digo, me parece quizá muy exagerado y caer en el terror hablar de una tercera guerra mundial, pero como están las cosas, hay que hablarlo.
Lo que sí es un hecho es que no podemos estar pensando que esto es business as usual, como Ajá, sí, dicen sí, sí. en Estados Unidos. Estamos en un momento delicado de la historia. Este no es un momento de cambios, no es una era de cambios, sino un cambio de era, en donde hay una rebalanza del poder global, donde China quiere disputar el liderazgo que tiene actualmente Estados Unidos y donde otros países de tamaño medio como Turquía, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Brasil, pues quieren una tajada del poder global, quizás con excepción de México. La mayor parte de los países de economías de tamaño medio están buscando pues que su voz sea escuchada en el contexto internacional y que este sistema multilateral construido después de la Segunda Guerra Mundial, que hoy pues sufre fracturas por donde lo veas, pues tenga alternativas. Y vemos cómo países con visiones profundamente diferentes a la estadounidense buscan plantear opciones. Para esto que se ha dado en llamar el sur global, que es un término que a mí no me gusta, ahora también se habla de la mayoría global, pero básicamente este grupo de países que no están alineados con Occidente y ante los cuales China quiere abrir una opción. Y vemos cómo la presencia china ha crecido tremendamente en América Latina. En las últimas 2 décadas, la inversión, el comercio de América Latina con China se ha multiplicado por 35. Y el premier chino, Xi Jinping, la semana pasada en Lima, Perú, en la cumbre de la APEC, en el marco de esta cumbre, inauguró el puerto de Chancay, un puerto de aguas profundas, que es el proyecto de mayor calado de China en América Latina, una inversión de 1.400 millones de dólares, que tendrá una fase de 1.000 millones de dólares adicionales, Adela, y que desde luego pues nos hablan de cómo mientras Estados Unidos estaba concentrado en las guerras de Irak y Afganistán, China fue entrando de manera más importante al continente y que es una visión que preocupa hoy a Washington. Durante años pues no fue un tema, pero hoy vemos que las voces que se escuchan más fuerte en torno a Trump y estas designaciones que ha hecho para miembros de su gabinete, muchos de los cuales tendrán que ser ratificados por el Senado, pero tienen en común esta visión anti-China y particularmente el potencial futuro secretario de Estado, Marco Rubio, pues ha sido muy crítico de la presencia del gigante asiático en América Latina, de forma que México puede esperar una mayor presión en este tema. Parece que hay cierta decisión en el gobierno mexicano de alinearse con Estados Unidos vis a vis la relación con China en virtud de los riesgos que implica para la economía mexicana. Desde luego no habría que cerrarle la llave a China, pero habría que tener mucho cuidado en ordenar esta relación que se ha dado de manera pues un poco orgánica, sin muchos lineamientos y en donde China podría estar entrando en sectores estratégicos que preocupen a nuestro mayor socio comercial, de forma que creo que el diálogo tiene que ser franco con Estados Unidos para no lastimar los intereses de México, sí recibir inversión china, pero tener cuidado de los temas de seguridad nacional que tanto preocupan a Estados Unidos. Baste ver el presupuesto de defensa de la Unión Americana para este año, que está tremendamente concentrado en la rivalidad con China, particularmente en el Mar del Sur de China, esta región, pues que hoy está pues una tensión muy álgida y hablamos mucho de Taiwán, pero el tema del Mar del Sur de China con Filipinas, etcétera, en cualquier momento puede tener una chispa que encienda en un momento ya que ya decíamos el mundo está hoy pues fracturado, complicado y con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca que no facilitará las cosas, ¿no? Ahora, hablabas de una nueva era, ¿no? Aquí me parece que están en conflicto dos maneras de ver el mundo también, ¿no? No solamente la lucha por la hegemonía global, pero dos maneras de ver el mundo. Sin duda, después del fin de la Guerra Fría, el escritor estadounidense Francis Fukuyama escribió un libro que se llamaba El fin de la historia y el último hombre, cuya tesis central era que el binomio capitalismo-democracia había triunfado y que por tanto todos los países del mundo poco a poco tenderían hacia esa visión. Lo que estamos viendo en la realidad es algo completamente distinto, países con visiones opuestas a la del modelo liberal occidental defendido por Washington, pues buscan hoy avanzar
su visión en diferentes latitudes. Y esta idea, por ejemplo, de China, de un mercado abierto en lo internacional, pero con un gobierno central profundamente controlador, sin división de poderes, sin pluralidad política, pues empieza a ser favorecido por otros países en el mundo. Es un modelo que empieza a generar tracción y que, pues, desde luego cuestiona la democracia liberal, aquella que sí tiene contrapesos, como la división de poderes, la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero que en muchos casos las mayorías consideran no ha dado resultados tangibles al ciudadano común. Entonces, este modelo que fue defendido por Estados Unidos, pues hoy está cuestionado por otros, pero incluso no es prioritario para Donald Trump. Donald Trump ha dejado claro que dejará de ser, digamos, la policía del mundo y buscará no tener este rol de gendarme para buscar defender cierta visión de Estados Unidos en el mundo, para pasar a un modelo mucho más transaccional y pragmático, lo cual desde luego busca impulsar los intereses estadounidenses, pero hará que el mundo se fracture aún más y que muchos de estos países que no se alinean con Occidente, el famoso sur global, pues corran a los brazos de China, ¿no? Ya hay muchos que están de ese lado, y también pues como esta falta de voz de algunos países dentro del contexto internacional, donde en teoría tenemos unas Naciones Unidas que debiera ser representativa, pero en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no hay voces de los 5 continentes, particularmente África no tiene, digamos, una voz, y también pues el poder de veto, ¿no? El derecho de veto que tienen 5 países que los vuelven una especie de países VIP o de países de primera dentro de la Organización de Naciones Unidas, que hoy está muy cuestionada. Y así como tras la Primera Guerra Mundial, la Organización de Naciones, que buscaba justamente ser un órgano de diálogo internacional, fracasó ante la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente no pudo evitar, pues hoy la Organización de Naciones Unidas está muy cuestionada. Y realmente sufre pues embates importantes, incluidos los que vendrán cada vez más desde la Casa Blanca, a Donald Trump desde luego no le gusta el multilateralismo. Él prefiere la relación bilateral, en donde puede hacer valer la asimetría de poder que le da ser el líder de la mayor potencia global. Y desde luego, pues todo esto está generando cambios en donde México tendría que tener claro cuáles son las oportunidades y los riesgos para nosotros, y tener pues un equipo de profesionales trabajando en la política exterior. Por el contrario, lo que vemos es que hay muchos diplomáticos de ocasión y no tantos de vocación o formación que estén en nuestras embajadas, y una disminución en el presupuesto de egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo al Legislativo, en donde si comparamos los recursos que se proponen para el próximo ejercicio fiscal en materia de política exterior, hay una disminución del 10% respecto al año pasado y del 18% respecto al 2019, cuando México hoy más que nunca tendrá que estar presente en el mundo, saliendo de este ostracismo en el que estuvimos estos 6 años. Es preocupante que en virtud de tantos cambios México haya decidido replegarse, se haya encogido internacionalmente y no vaya hacia afuera con una visión de que la política exterior es una inversión que puede redituar a los mexicanos. Sin duda. Por eso, buena idea que la presidenta haya ido, ¿no?, a la reunión del G20. Sin duda, claro, totalmente. Te agradezco mucho, Brenda, como siempre. Te mando un abrazo. Gracias y a ti, Adela, por la comprensión. Estoy en Torreón, vine acá ya me contaron, pero a veces es complicado, pero te agradezco mucho. Al contrario, te veo por aquí pronto. Gracias.